¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Y si fuera cierto podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí estoy para acompañarlos en este nuevo episodio que va a estar de lujo. En un marco muy especial que ya les voy a contar, pero antes de decirles quién está de invitado acá especial y de qué vamos a hablar, les quiero invitar a ustedes a que se suscriban a nuestro canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay, por supuesto, a que puedan también dejar su comentario, a que puedan darle like, a que puedan compartir este episodio también con su familia a través de WhatsApp, copiar el link y mandarlo y compartirlo con todo el mundo, porque realmente no tiene desperdicio ni un segundo de lo que vamos a estar hablando y conversando aquí con el invitado de hoy. Él viene desde Brasil, tenemos invitado internacional, él se encarga de... Lo voy a decir así, después le preguntamos a él qué quiere decir esto, ¿no? Se encarga del evangelismo para toda Sudamérica, para la iglesia adventista y además es orador internacional, o sea, se la pasa viajando un montón, pero trabajando duro para compartir el evangelio, de eso se trata. Y con un mensaje muy especial, particularmente por estos tiempos y por estas semanas, ¿no? Lo tenemos aquí en el Uruguay, es un lujo tenerlo. Seguramente también nos va a contar un poco de su familia, quién es él y cómo vive también la fe, que de eso se trata, de poder compartir y ver que todos somos personas, pero que tenemos... Hay un llamado especial que Dios nos ha hecho, un talento especial que Dios nos ha dado para que podamos ponerlo al servicio de su obra, que es compartir, para que las personas conozcan de Dios y puedan entregar su corazón a Él. Así que, dicho esto, sin más, le doy la bienvenida a él, que es también licenciado en teología, el pastor Rafael Rossi. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, Bienvenido. Hola Nacho, ¿cómo está? ¿Todo bien? Una alegría, muy contento de estar participando de este podcast de manera muy especial y saludar a todos aquellos que están acompañando también. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es muy importante que cada vez que ustedes están por aquí, que vienen de un poco más de lejos, que vienen de muchos viajes también, como decía en la introducción, de mucho trabajo en muchos países, en 8 países en Sudamérica. Para nosotros es un privilegio poder tenerlos y además conocerlos personalmente y además conocer un poco de sus experiencias. Me imagino que también en los viajes se fortalece, ¿no? Son muchos viajes, ¿no, pastor? Muchos viajes. Básicamente todo el tiempo yo estoy viajando para atender las 30.000 iglesias que tenemos en Sudamérica. Wow. Sí. ¿De qué se trata un poco para por ahí la gente que está mirando por primera vez? Dijimos, es evangelista para toda Sudamérica, para la iglesia adventista. Sí. Un poco de qué se trata su trabajo, un poquito más en Nosotros detalle. tenemos una oficina que coordina el trabajo de la iglesia adventista para 8 países en Sudamérica. Uh-huh. Tenemos 13 países en Sudamérica, pero 8 están bajo la coordinación de la división sudamericana, que es la oficina donde yo trabajo. Okay. De Ecuador para abajo. Ahí Ecuador, está. Brasil para abajo. Ajá. Entonces, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, esos no hacen parte. Okay. Tenemos una otra oficina de la Iglesia Adventista llamada la División Interamericana, que cuida de esos 5 países de Sudamérica y de todo Interamérica hasta México. Entonces, bueno. tenemos la Iglesia Adventista 13 divisiones en todo el mundo. Tenemos una oficina central en Estados Unidos que coordina el trabajo para todo el mundo y yo trabajo en la oficina para Sudamérica. Okay. La parte de evangelismo es la parte de crecimiento de la iglesia. Es la parte que está preocupada con nuevas iglesias, con invitar personas para que puedan asumir un compromiso de fe, haciendo campañas, predicaciones, eventos especiales donde nosotros abrimos la palabra de Dios para explicar las doctrinas de Dios. Entonces, ese es mi trabajo para 8 países. Es un montón de trabajo. Yo Sí. ya, ahora que me lo describía, ya medio que me cansé de tanto viaje que me imagino. ¿Cómo se administra un poco la vida con tanto trabajo y con la familia? No sé cómo está compuesta su familia. Yo tengo mi esposa, Ajá. que se llama Ellen. Ellen trabaja en una escuela adventista en Brasilia, donde yo vivo, la capital de Brasil. Ajá. Y tengo 2 hijas. Giovanna, que tiene 19 años y vive en São Paulo, que es 100.000 kilómetros de mi casa, Wow. donde estudia medicina. Y mi otra hija, se llama Mariana, está estudiando en Canadá, en Wow. Kingsway, un colegio adventista que está en régimen de internado. Ella está estudiando allá. Entonces ya no tenemos las hijas en la casa en ese momento. Ajá. Están 2 en lugares diferentes estudiando, están ahí buscando su capacitación, su crecimiento intelectual. Ajá. Y yo quedo en Brasilia con mi esposa, que queda más ella en Brasilia y yo viajando como parte de mi trabajo. Wow. Y
y metiéndonos un poco en el trabajo este que usted está haciendo, de que va recorriendo las iglesias, como nos contaba, parte del crecimiento espiritual de las iglesias, estamos como en un marco de una, como se dice, de una caravana, que son varios viajes por todos estos 8 países de Sudamérica que comentábamos, que se denomina Descifrando el Futuro, que de paso es el mismo nombre del programa que usted presenta en la TV Nuevo Tiempo. Para aquellos que no conocen, vayan a buscar la TV Nuevo Tiempo. En NT Play pueden ver en vivo la TV y pueden conocer más, o ponen Descifrando el Futuro y enseguida les va a aparecer. ¿Por qué Descifrando el Futuro? Y si pudiera hacer la primera pregunta, ¿qué hay de positivo en conocer el futuro de lo que nos depara como humanidad? Perfecto. Entonces, yo tengo 2 trabajos, pero uno solo sueldo. Porque mi trabajo como evangelista para los 30,000 templos en Sudamérica es también acompañado del teletrabajo en Nuevo Tiempo, que es el programa de la radio, la TV, Descifrando el Futuro, que es el nombre del programa. Entonces, tengo doble trabajo. Doble trabajo. Sí, es una bendición, porque el Nuevo Tiempo llega a diferentes lugares, diferentes personas, y puede ser una bendición para mucha gente. Yo he encontrado personas que están siempre diciendo, pastor, qué alegría poder acompañar Descifrando el Futuro, que es un programa que tiene la idea de presentar las profecías. Ajá. Por eso el tema es Descifrando el Futuro. La base del programa es Daniel, Apocalipsis, San Mateo 24, San Lucas 21, o sea, los grandes capítulos proféticos, donde Dios nos dio una ventaja presentándonos el futuro para que sepamos muy bien todo lo que va a pasar en el mundo. Por eso, mi trabajo en Nuevo Tiempo es ese, presentar las profecías. Claro. Y son muchas profecías, son temas que tienen que ver con el futuro, que la Biblia está diciéndonos de todo que el mundo va a encontrar en su futuro. Yo creo que si le preguntáramos a alguien, ¿te gustaría conocer lo que va a pasar en tu vida en el futuro? Yo creo que todo el mundo diría, sí, quisiera saberlo, digamos. Menos de la muerte, a lo mejor nadie quiere saber, bueno, el día de pasar al descanso, obviamente, pero sí qué cosas van a pasar. ¿Cuál es la ventaja de conocer, digamos, a través de la Biblia lo que va a pasar en el mundo y cómo nos afecta como personas? La gran ventaja es que cuando yo sé todo lo que va a pasar, yo puedo prepararme para todo lo que va a pasar. Cuando Dios presenta-nos el futuro, es una demostración de 2 puntos. Primero, el amor de Dios, que está preocupado conmigo y quiere que yo esté de la mejor manera tranquilo delante de los eventos que van a pasar. Y segundo punto, cuando Dios presenta-nos el futuro, Él está diciendo que Él tiene el control de la historia. Dios sabe todas las cosas y por eso yo puedo confiar en Dios. Dios no es ciego, Dios ve todas las cosas. Tiene una visión no solamente de hoy, de mañana, sino de toda la historia. Y cuando Dios presenta-nos el futuro, está diciendo, yo sé todo lo que va a pasar. Entonces tú puedes confiar en mí, porque yo estoy te conduciendo en un camino seguro. Yo estoy poniendo sus pies en el rumbo de la salvación. Yo puedo confiar en Dios, porque nada escapó del control de Dios. Dios no tiene sorpresas. Nosotros tenemos sorpresas en la historia. El año pasado, yo estaba te contando, antes de comenzar la grabación, yo estaba en Uruguay cuando comenzó la guerra en Israel. Y fue una guerra que cambió muchas cosas, que comenzamos a ver algunas tragedias en diferentes lugares, miedo, incertidumbres, y algunas personas pensaban que eso sería el comienzo de una tercera guerra mundial, que puede ser el Armagedón, que es la última guerra, el último conflicto de la historia. Cuando nosotros tenemos la seguridad de la Biblia, ya sabemos que el mundo no va a terminar por una guerra. Entonces podemos quedar más tranquilos cuando vemos los eventos que están pasando en el mundo. Esa es la ventaja que Dios nos da, porque yo no necesito quedar desesperado por las tragedias del mundo, porque yo sé cómo el mundo va a terminar. Y el término del mundo no será por las manos del ser humano, sino será por la intervención de Dios que va a regresar. ¿Cuáles son las cosas que usted ve que está pasando? Usted está viajando por muchos lugares, por muchos países, por lo menos en Sudamérica, seguro en otros países también le ha tocado, ha tenido la oportunidad de viajar. ¿Cuáles son aquellas cosas que usted está viendo que puede decir, por estas cosas me estoy dando cuenta que realmente vivimos en el fin de la historia de la humanidad o en momentos importantes por lo menos? Porque hay algunas personas que les cuesta pensar en, el fin. Lo que pasa que, claro, a veces decimos el fin y es el fin de algo malo, de algo que nos hace sufrir, este mundo de pecado, de muerte, de injusticias, de enfermedades y demás. Es el fin de eso, sería algo positivo, ¿no? Pero
hay algunas señales que Dios nos muestra en la palabra que nos dicen, están viviendo en el fin de la historia de la humanidad. ¿Cuáles son algunas cosas que usted vio y que podemos ver en la Biblia que nos muestran, sí, la verdad, realmente estamos viviendo en los momentos previos a la segunda venida de Jesús? Perfecto, Nacho. En San Mateo capítulo 24, nosotros encontramos Jesús con sus discípulos en el templo en Jerusalén. Ese templo tenía un significado muy especial a los discípulos, porque representaba donde Dios estaba y también el perdón de los pecados. Y ellos tenían una cierta alegría por el templo, la construcción, el tamaño, la representación. Y ellos comenzaron a llamar la atención de Jesús para el templo. Vea Jesús, cómo es bonito, cómo es lindo. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Ellos pensaron que en el momento que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, Jesús estaba hablando del fin del mundo. Pero no, era una profecía que pasaría años después, en el año 70. Más o menos 40 años después de que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, fue la destrucción del templo cuando Jerusalén fue invadida por el general Tito Vespasiano. Pero ellos entendieron que la destrucción del templo tenía que ver con el fin del mundo. Por eso Jesús en San Mateo 24 comienza a hablar de señales del fin del mundo, ante el fin del mundo, para que los discípulos puedan entender y comprender los tiempos que vivimos. Y cuando Jesús habla de señales, Él habla de señales en la naturaleza, como terremotos, hambre. Habla de señales en el mundo político, como guerras, rumores de guerra, y habla también de señales en la naturaleza, como, o mejor, señales en el mundo religioso, falsos cristos, falsos profetas, aquellos que van a levantarse como Dios, pero no son Dios. Todas esas señales que Jesús presenta, Él habla así, eso aún no es el fin. Eso va a ocurrir, pero aún no es el fin. Va a tener terremotos, aún no es el fin. Falsos cristos, aún no es el fin. Y en el versículo 8, Jesús, Él habla la llave para entender San Mateo capítulo 24, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo en el mundo, que está así. Pero todo eso es solo principio de dolores. El gran problema es que principio de dolores para nosotros no significa nada, porque no es una expresión que es común. A los discípulos era común. Y cuando Jesús habló principio de dolores, ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Principio de dolores significa el momento que la mujer tiene la primera contracción, que está preparándose para el momento del nacimiento del bebé. La mujer está embarazada, 38 semanas, el bebé ya está encajado para nacer, todo listo. Y entonces viene la primera contracción, que es una señal, que es una indicación de que está llegando el momento del nacimiento del bebé. Y cuando la mujer siente la primera contracción, ocurren dos cosas. La primera contracción no es más débil que la segunda contracción, que será más débil que la tercera. O sea, cuanto más cerca está la mujer del momento del nacimiento del bebé, más fuerte son las contracciones. Segundo punto, el tiempo entre las contracciones también va quedando cada vez menor. Mientras la mujer está cercana al momento del nacimiento, el tiempo es menor. Entonces, vamos a decir, una contracción, después de 20 minutos viene la segunda. La tercera después de 18 minutos. La cuarta después de 15, después de 12, 10. En el momento del nacimiento del bebé, la contracción es una tras de la otra. Está bueno eso que me está diciendo, porque yo estaba pensando, digo, hay alguien que debe estar tal vez pensando por ahí en casa, pero hace un montón que hay guerras. Sí. Hace un montón que hay pestes. Ahí está la llave. Porque claro, puede pensar así, no, todas las señales que Jesús presentó en San Mateo 24 no son novedad. Claro. Ya ocurre en la humanidad hace mucho tiempo. La llave está en capítulo 24, versículo 8, que tiene que ver con dolores que la mujer siente preparándose para el nacimiento. O sea, las contracciones son más fuertes y más rápidas. Más seguidas. Más seguidas. Entonces, más seguidas de acuerdo con el acercamiento del nacimiento. Cuando Jesús habla eso, principio de dolores no tiene nada que ver con fin del mundo. Principio de dolores tenía que ver con mujer embarazada. Pero Jesús saca de la mujer embarazada y hace una aplicación en otro contexto que tiene que ver con señales del fin del mundo. Entonces, cuando yo veo el mundo que está alrededor, mi pregunta no es, ¿eso es nuevo o no es nuevo? No, mi pregunta es, ¿cuánto está?
Claro. eso pasando. ¿Cuál es la intensidad? Cuanto más fuerte y cuanto más veces, eso significa que más cerca estamos de la venida de Cristo. Claro. Entonces, más guerras, más cerca estamos. Claro, y cada vez pasan más seguido. Claro. Es impresionante. Entonces, Incluso en los últimos años exactamente. nos hemos dado cuenta que pasaron más guerras, más rumores de guerras, Claro. como dice la palabra de Dios, pestes más seguidas también, bueno, ni hablar de la pandemia, ¿no? Claro. De lo que vivimos. ¿Cuál es, ahora, personalmente, digamos, saliendo tal vez de su rol en el trabajo, cómo lo vive Rafael Rossi a modo personal cuando está lejos de casa, extrañando las hijas que están, una en San Pablo, la otra en Canadá, extrañando a su esposa que está en Brasilia, pasa semanas fuera? Personalmente, saquémonos los fueros, como dicen, ¿no? Como dicen los políticos, ¿no? Saquémonos los títulos, los roles y todo. ¿Cómo lo vive usted cuando ve que están pasando todas estas cosas, está lejos de casa, y cuál es su fuerza? ¿Dónde toma fuerza Rafael Rossi en la palabra o en la oración para decir, bueno, yo sé, estoy lejos, me gustaría estar en mi casa, me gustaría estar compartiendo, pero estoy haciendo esta obra, Dios me ha llamado y además vivimos en los tiempos finales, esto va a acabar? No sé cómo lo piensa. Claro, yo tengo mis preocupaciones con mis hijas, con mi esposa, para que ellas también estén preparadas. Porque los eventos finales son eventos reales. Porque todo que Jesús dijo que pasaría, ya pasó. Aquellas cosas que todavía no pasaron, yo tengo certeza que van a pasar. Claro. Porque el pasado para mí es la garantía del futuro. Si Jesús dijo y pasó, el futuro también va a pasar. ¿Cómo es eso? El pasado es la garantía del futuro. Sí, o sea, exactamente. Cosas que Dios dijo que iban a pasar, pasaron. Ya pasaron, que nosotros ya tenemos como historia. Claro. Son para mí la garantía de que el futuro será exactamente como Jesús dijo, como Él predijo en su palabra. Entonces, cuando yo veo todo eso, yo tengo la preocupación de preparar mi familia. Aunque yo estoy lejos, tengo la preocupación que ellas también estén preparadas para los eventos finales de acuerdo con la voluntad del Señor. Y para mí, yo necesito buscar a Dios todo tiempo. ¿Qué es estar preparado? Sí, para mí hoy estar preparado es vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. No solamente tener momentos de oración, sino vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque yo puedo tener una vida de oración de 10 minutos y salir después de hacer cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero para mí es tener una conexión entre mi vida espiritual y mi vida profesional y mi vida familiar. Para mí no existen vidas diferentes. El gran desafío cuando personas hacen vidas como departamentos. Ese momento es mi vida espiritual, claro. Ahora ese momento es mi vida profesional, ese momento es mi vida familiar. Para mí debemos mirar como una sola cosa. O sea, lo espiritual abarca todo. Todo. Claro. Yo tengo que ser espiritual cuando estoy leyendo la Biblia, espiritual cuando estoy orando, espiritual en mi trabajo, espiritual en mi familia, espiritual jugando fútbol con mis amigos. La espiritualidad debe acompañarme en todos los momentos, porque no hay separación. Yo debo ser la misma persona. Cuando yo estoy manejando mi auto, yo también soy una persona espiritual. Claro. La espiritualidad debe estar conmigo en todos los momentos. Entonces yo trabajo de esa manera, vivo de esa manera. Yo quiero que mi vida espiritual no sea solamente restrita al momento que yo estoy leyendo la Biblia, orando o estoy en meditación, sino es el momento que yo estoy cargando la batería, que estoy recibiendo la energía para después que yo cerrar la palabra de Dios, salir para trabajar, claro. salir para manejar, salir para relacionarme con las personas, yo pueda llevar la espiritualidad para esas personas. Ese es mi gran desafío. Yo no voy a decir que yo soy la persona perfecta, porque somos pecadores, estamos luchando todo el tiempo para mejorar y mejorar. Pero esa es mi lucha de todos los días. Vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios en todos momentos. Entonces, recibir de Dios para compartir con las personas. Recién mencionaba la voluntad de Dios. ¿Sí? Es una frase que los cristianos decimos mucho, ¿no? O vivir con Dios, andar de la mano de Dios, caminar con Jesús. Tenemos todas estas expresiones. ¿Se puede explicar, o sea, qué es la voluntad de Dios, por ejemplo? Claro. Para mí, el gran tema es obediencia. Es el tema. Tú sabes que es posible tener el tamaño de la fe en cuenta, porque Jesús una vez dijo de una fe del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Verdad? Entonces se puede medir el tamaño de la fe. Y hay personas que me preguntan así, pastor, ¿cómo yo puedo saber el tamaño de mi fe? ¿Cómo yo sé si mi fe es pequeña, si es grande? ¿Cuál es el tamaño de mi fe? ¿Cómo yo puedo tener la idea? Y mi respuesta es su capacidad de obedecer, la obediencia.
Wow. Cuando nosotros tenemos en cuenta que Dios quiere y yo sigo el camino de Dios, eso es la obediencia. Y la obediencia también es una revelación de mi fe. Entonces, andar de acuerdo con Dios, caminar con Dios, es obedecer. Ujú. Un punto aquí importante. La obediencia no es salvación. La Ok. salvación tiene que ver con la fe, pero la obediencia es la consecuencia. Una cosa es la causa. La causa de la salvación es la muerte de Cristo en la cruz. Ujú. Él murió por nosotros. Nosotros no necesitamos morir por nuestros pecados porque la paga del pecado es la muerte y fue la muerte de Cristo. Ahora, cuando yo acepto la muerte de Cristo como mi salvación, yo paso a vivir una vida de acuerdo con la voluntad del Señor, que es la obediencia. Es entender que Dios quiere para mi vida, que Dios planeó para el ser humano y ahora aceptar caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es la capacidad de obedecer. Y el ser humano tiene mucha dificultad en obedecer. Ujú. Ese no es un punto fácil. Puede ser fácil hablar, la obediencia, pero es tan difícil en la práctica. ¿Por qué nos resulta tan complicado obedecer? ¿Qué tenemos los humanos que nos hace ir en contra de lo que Dios nos dice? Porque tenemos una tendencia al pecado. Dentro de nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y la naturaleza que tiene más fuerza será la naturaleza que va a ganar la lucha, la batalla. Ujú. ¿Y cuál es la naturaleza que tiene más fuerza? Aquella que nosotros cuidamos más. Wow. Entonces, si yo tengo más fuerza en mi naturaleza espiritual, ella tendrá fuerza contra la naturaleza carnal. Si yo no tengo cuidado de mi naturaleza espiritual y cuido solamente de mi naturaleza carnal, Ujú. ella tendrá mucho más fuerza y cuando vengan las tentaciones, los problemas, la naturaleza carnal tendrá mucho más fuerza que la naturaleza espiritual. O sea, la naturaleza que alimentamos más será la naturaleza con más fuerza en los momentos que nos vamos más a necesitar. Claro. Cuando vienen las tentaciones, las pruebas. Cuando hablamos de alimentar es lo que hacemos diariamente. O sea, Exactamente. digamos, podríamos decir, ¿a qué le dedicamos más tiempo Más durante el tiempo, día? o que estamos más preocupados. O que estamos más preocupados. Muy bueno. Y a veces yo paro para pensar un poco que hay gente que se acerca a mí para decir, pastor, yo no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, la vida tiene una agenda complicada. Ujú. Y yo hago la pregunta así, ¿cuál fue la última película que tú miró? ¿Y cuáles son las series que está acompañando? Parece que tenemos tiempo para las series y películas y para Dios no tenemos tiempo. ¿Qué tengo aprendido en mi vida, Nacho? Es que si Dios no está en primer lugar, Él también no estará en segundo, ni en tercero, ni en cuarto. Si nosotros sacamos Dios del primer lugar, Él va para el final de la lista. Wow. Esa es la tendencia. Tremendo Por eso que Jesús dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dijo, las demás cosas os serán acrescentadas. Es decir, Jesús no está preocupado con el segundo lugar, ni el tercer lugar, ni el cuarto lugar del corazón. Está preocupado con el primer lugar. Porque si Dios está en primer lugar, Ujú. todo más estará automáticamente ajustado. Ahora, si sacamos Dios del primer lugar, ahí tenemos que trabajar en la lista. Poner familia, trabajo, porque estamos siempre intentando Ujú. ajustar Ujú. nuestras prioridades. Pero cuando tenemos Dios en primer lugar, no necesitamos pensar nada más. Porque Dios, en Muy primer bueno. lugar, va a ayudarnos a tener en cuenta todo lo que es importante para nosotros. Estamos dentro del marco de Descifrando el Futuro, dentro de la charla que involucra todos Claro. estos temas que estamos Esa es hablando. preparación para el futuro. Exactamente, es preparación para el futuro. Pero me quería detener en algo que recién estabas diciendo, que es la fe. Ujú. Alguien una vez me dijo, Nacho, a vos te nació la fe de un día para el otro. Y yo le trataba de explicar que no fue de un día para el otro, digamos. ¿Se puede tener fe de un día para el otro? La fe es un proceso, es una decisión, es un sentimiento. ¿Cómo se puede describir la fe y cómo se puede agrandar o aumentar la fe, ya que podemos medirla? Claro. La fe es un don de Dios. Ajá. Viene de Dios para nosotros. Pero el ser humano también tiene su parte. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar la fe? Ujú. Primeramente, entendiendo la Biblia, porque es la revelación de Dios. Que tenemos acá no es un libro humano, es un libro divino. Hay en este libro la participación humana, que fueron aquellos que escribieron la Biblia, pero el autor de la Biblia para mí es Dios. Dios está por detrás de todo. Los autores de la Biblia escribieron con sus idiomas, con sus palabras, con su conocimiento de gramática. Eso está
todo con sus costumbres incluso. Claro. Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación en griego del Evangelio de Juan, que tenía un griego bien simple, con las cartas de Pablo, que era un griego más intelectual, más culto, más estructurado, porque era la diferencia. Juan era un hombre simple. Pablo no, ya alguien que estudió, alguien que tenía mucha capacidad y que, otra formación. Claro. Hay la diferencia. Cuando nosotros miramos los textos originales, vemos esa diferencia entre los idiomas, porque Dios usa las personas de acuerdo con sus conocimientos, con sus particularidades. Y cuando yo veo eso en la palabra de Dios, para mí es que tenemos en cuenta una Biblia, que no es un libro cualquier, que puede ayudarnos a tener el camino seguro para el futuro. Por eso que es una decisión personal estudiar la Biblia. Dios no obliga a nadie a estudiar la Biblia. Y en ese momento, cuando yo decido estudiar la Biblia, yo puedo tener contacto con la revelación de Dios y así se nace la fe. Porque existen prácticas que nosotros podemos tener para aprender. Entonces, Dios tiene su revelación, Dios tiene su manera de comunicarse con el ser humano y el ser humano ahora debe tener su respuesta a Dios en su revelación para practicar. Hay disciplinas espirituales donde se puede desarrollar la fe. Estudiar la Biblia, orar, frecuentar la iglesia, poner sus dones a la disposición de las personas. El servicio cristiano también es una manera de desarrollar la fe en el corazón. O sea, no es una cosa mágica, es también una parte del ser humano. Nosotros debemos elegir tener fe. Elegir. Sea, es una elección personal, definitivamente. Porque Dios no obliga a nadie a nada. Nunca obligó. Ni los ángeles en el cielo, ni los seres humanos en la tierra. Nosotros no somos obligados ni a creer. Cada uno cree si quiere. Se decide creer. Entonces Dios nunca trabaja así a la fuerza con el ser humano. Siempre con invitación. Y la fe también es una respuesta a una invitación de Dios. ¿Ir a la iglesia tiene que ver con la fe también? ¿Por qué es importante? Claro, porque congregarse. Yo creo que la iglesia tiene un papel muy importante. Primeramente porque es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y nosotros no conseguimos vivir el cristianismo aislado. El cristianismo necesita de comunión, necesita de personas. Porque los dones solamente tienen sentido en mi vida cuando yo estoy usando para el otro. Ese es el gran punto de Dios. Jesús no hace nada para nosotros y solamente para nosotros, sino Él espera que nosotros seamos una herramienta en las manos de Dios para alcanzar a otras personas. Porque la verdadera bendición no es recibir la bendición, la verdadera bendición es ser la bendición para otras personas. Nacho, yo paro para pensar muchas veces que personas que hablan así, ay pastor, yo espero una respuesta a una oración. Y yo estoy orando para Dios para que yo sea la respuesta a la oración de las personas. Yo no estoy orando para que Dios me responda a las oraciones, sino para que yo sea la respuesta a otras personas. Porque Dios puede usarme para ser la respuesta a las personas. Eso para mí es el gran punto del cristianismo. Muy bueno. Cuando nosotros somos cristianos de verdad, nosotros podemos ser la respuesta de Dios a la gente. Por eso el servicio es tan fundamental. Y el servicio está involucrado con la iglesia, digamos, o con el ir a la iglesia. Además, porque alguien me puede decir, ¿sabe por qué le pregunto? Podemos coordinarnos para claro, eso. No, pero alguien puede decir, después de la pandemia nos acostumbramos a hacer iglesia desde casa. Hacer iglesia, digo entre comillas, porque no se vive de la misma manera. Poner un video en la casa. No. Uno puede escuchar un mensaje, puede ser inspirador y demás, pero hay algo en ir a la iglesia, compartir con otras personas que están en la misma búsqueda que yo, en el mismo camino, escuchar esos mensajes de todos, del mejor orador y del que no es tan buen orador, pero que Dios usa igual para dejar un mensaje en el corazón. Pero ¿no? Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy aislado. Cuando estoy en la iglesia, estoy con mi hermana a mi lado. Yo puedo mirar sus ojos, entender su dolor y ayudar. Yo puedo ser el abrazo, el apoyo, la mano que está para ayudar. Pero si yo estoy aislado en mi casa, yo estoy solo. Y el cristianismo no se puede vivir solo, porque necesitamos de la ayuda, del apoyo, de un pastoreo. Y el pastoreo no es solamente del pastor, sino de cada uno de nosotros que podemos pastorearnos, cuidarnos.
Porque eso para mí es fundamental. Por eso la iglesia es también la coordinación para predicar el evangelio en todo el mundo. Porque la señal definitiva del regreso de Cristo es la predicación del evangelio en todo el mundo. ¿Y cómo vamos a coordinar la predicación para todo el mundo aislados cada uno en su casa? Claro. No hay cómo. Necesitamos estar juntos, necesitamos estar celebrando la fe. La celebración que se pasa en el templo para mí es fundamental. Aunque nosotros tengamos la tecnología, tengamos Nuevo Tiempo, tengamos la radio, tengamos la TV, tengamos internet, pero nada para mí está en el lugar del templo. Cuando estamos juntos, cuando estamos ayudándonos uno al otro, porque necesitamos de estar así, cerca de las personas para que podamos enfrentar los desafíos que la vida cristiana nos presenta. Si yo me quedo solo, no tengo nadie para hablar. Y es un desafío de nuestros días. La gente tiene miles de seguidores en las redes sociales y no tiene un amigo. Estamos hiperconectados y no tenemos relaciones interpersonales. No hay nadie para invitar hoy para cenar. Claro. Para salir, para caminar, necesito conversar con alguien. No tenemos personas para eso. Ese es uno de los desafíos que hoy vivimos. De los tiempos modernos. Gente por las redes sociales y no tenemos nadie cerca. La iglesia es para estarnos cerca. Yo no tengo nada contra la tecnología. Creo que la tecnología es maravillosa, debemos usar la tecnología. Uso la tecnología, tengo mis perfiles en las redes sociales, tengo estrategias para las redes sociales para alcanzar personas, para compartir el evangelio. Eso está todo bien. Pero yo no puedo pensar porque yo tengo la tecnología, no necesito más del contacto personal. Claro. Ese es el gran engaño que nosotros no podemos permitir. Porque yo veo en mi experiencia personal, Nacho, las personas pueden decir así: yo quiero vivir mi vida espiritual sin la iglesia. Muchas consiguen vivir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, después olvida de todo. Después ya sigue su vida, olvida de su devoción personal, olvida de cualquier cosa espiritual. De escuchar un sermón, ahora no, después escucho, en ese momento tengo otra cosa para hacer. Cuando nosotros nos separamos del tiempo para Dios, otras cosas entran en el lugar de Dios. Otra vez más, primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ponemos otra cosa en primer lugar, el reino de Dios va cayendo hasta no tener más significado o importancia en la vida de las personas. Por eso, iglesia para mí es fundamental. Yo amo la iglesia, me gusta estar en la iglesia, yo vivo en la iglesia. Y cuando estoy con mis hermanos, los abrazos, cuando podemos conversar, cuando podemos orar juntos, no hay nada que pueda pagar. No hay precio para eso. Alguien me dijo una vez que lo importante no eran las señales del tiempo del fin, sino no el evento en sí, sino quién viene en ese evento. Esto es así, digamos. Está bien que sepamos las señales del tiempo del fin, está bien que sepamos en el momento de la historia de la humanidad en el que vivimos, pero lo importante es Jesús, que viene a buscarnos. ¿No? Y los eventos son para la preparación, para que yo sepa exactamente el camino que yo estoy siguiendo. Sí, para que yo no tenga sorpresas en el futuro. Si le pudiera decir algo a aquella persona que escucha la palabra apocalipsis y se le pone la piel de pollo, como se dice, le da miedo, ¿no? Porque hay personas que le da miedo cuando se habla del fin del mundo, hay personas que todavía le da miedo, incluso cuando uno les puede explicar, no, pero viene Jesús. ¿Qué le podríamos decir para que se le vaya ese miedo? O incluso hay personas que se sienten culpables por tener miedo, digamos. ¿Es normal también tener miedo? Sí, es normal, claro. Porque el Apocalipsis habla de destrucción, habla de final del mundo, de guerras, de fuego y cosas que son asustadoras. En realidad no es un problema tener miedo o preocupación con el Apocalipsis. Pero, en otro sentido, aquellos que están con Dios no necesitan tener miedo del Apocalipsis, porque el Apocalipsis significa esperanza. Apocalipsis significa la libertación. Es el momento que Cristo viene para llevarnos para la eternidad, donde no habrá más pecado, ni planto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, ni sepelios, ni cementerios, ni nada más. Amén. Es un doble sentimiento. Para aquellos que están perdidos, Apocalipsis es para tener miedo. Apocalipsis es la perdición, es la destrucción. Ahora, para aquellos que están con Jesús, Apocalipsis es la alegría. Apocalipsis es la victoria, es el reencuentro. Cuando vamos a estar otra vez más con las personas que son parte de nuestra familia y que ya están descansando, que ya no viven más y que podemos estar juntos y juntos por siempre. Wow. O sea, yo entiendo bien, porque hay 2 caminos para el Apocalipsis.
el camino del miedo y el camino de la alegría. Y eso tiene que ver con nuestras decisiones en ese momento. ¿Cómo es el camino del miedo y cuál es el camino Del de la miedo a alegría? aquellos que no aceptan a Jesús, que no obedecen la palabra de Dios, miedo, porque será la destrucción. Y la alegría para aquellos que caminan con Dios, para aquellos que están preparándose para la eternidad, porque la venida de Cristo será el momento más especial. Y nosotros vemos eso en la Biblia, que aquellos que están perdidos van a pedir a las montañas para caer sobre ellos, porque estarán con miedo de la venida de Cristo. En cuanto otro grupo estará en celebración, porque la venida de Cristo es la victoria final. Está bueno. A mí, ya tenemos que ir terminando, Pastor. Ya me dijo Edu que nos quedan unos minutitos. La producción me dice que quedan poquitos minutitos nada más, pero... pasó muy rápido. Pasó volando. Pasó volando. Para mí, yo no vi el tiempo. No sé cuánto pasó, pero estamos bien. Nos quedan unos minutitos. Son las 11. Está. Muy bueno. Pero no quiero que quede el final como si no te arrepentís te vas a perder. Porque muchas veces confundimos, porque el evangelio es buena noticia. Entonces no podemos dejar de dar la buena noticia de que en realidad Cristo viene y es algo lindo y es algo positivo, más allá de la consecuencia que puede haber negativa si uno no sigue a Cristo, ¿no? Que eso creo que quedó claro recién en este comentario. Eso tenemos que considerar. Exactamente. Hay dos caminos a seguir. Hay dos caminos a seguir. Para cerrar, si la gente que está mirando se olvida de todo lo que charlamos en estos minutos, ¿qué le diría a usted? Mirá, olvídate de todo, pero de esto no te olvides. ¿Cuál sería esa cuestión de que no se puede olvidar a aquella persona que nos está viendo ahora? Para mí, trayendo el tema del programa Descifrando el Futuro, es que tenemos un futuro con esperanza. El futuro no es para tener miedo, preocupación, sino el futuro es para tener seguridad, que Dios está cuidando de cada detalle y está preparándonos una eternidad. Y yo no quiero estar fuera de ese lugar. Yo ya leí la última página de la Biblia y en la última página de la Biblia encontramos que todo terminará bien. Amén. Aunque el mundo tiene sus problemas, tenemos dificultades, todo terminará bien. Esa es la promesa de Dios. Para aquellos que caminan con Él, todo terminará bien. La invitación es para todos, ¿no? Para todo, para quien quiera. Dios no elige uno y otros. Dios elige a todos. El ser humano que tiene que elegir a Dios. Y todos aquellos que deciden por Dios van a recibir la eternidad. Pastor Rossi, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros un poco de su experiencia y del conocimiento y de su fe también. Muchas gracias. Amén. Y a ustedes que están ahí del otro lado, también les agradecemos por habernos acompañado, por haberse quedado hasta aquí, hasta el final. Dejen su comentario, qué les pareció, si le quedó alguna duda. Recuerden que tenemos la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo aquí en Uruguay. Vamos a dejar el número de WhatsApp de contacto por si quieren estudiar la Biblia con nosotros. Tenemos varios estudios bíblicos que se adaptan a su necesidad espiritual, que hablan también de los tiempos finales, así que no se queden afuera. Pueden dejar allí su comentario si quieren estudiar la Biblia o pueden comunicarse directamente a ese número de WhatsApp. También recuerden que este programa es gracias a Los Ángeles de Esperanza, que son aquellas personas que hacen su aporte económico voluntario y que nos permiten, entre otras cosas, poder tener estos nuevos contenidos también en YouTube. Así que si quieren ser un Ángel de Esperanza, también tendrán allí debajo el número de WhatsApp para hacer ese aporte económico voluntario que nos permitirá seguir haciendo esta misión de compartir las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra, o si querés, hasta lo último rinconcito del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Recordá suscribirte, dejar tu like y compartir este episodio. Hasta aquí ha llegado, y si fuera cierto, en este episodio de hoy. Chau, chau.